Como habrás notado ya, estoy dentro del ecosistema de Apple y eso lo que quiere decir es que prácticamente todos los dispositivos que utilizo cada día de uso diario son de Apple. Y como todo, tiene partes positivas y partes negativas. Así que si ha llegado el día en el que digas, ok, tengo dinero, quiero gastar ese dinero en un producto de Apple, pero ¿por cuál empiezo? Hoy voy a responder a esa mítica duda de mi canal de ¿qué dispositivos tienes tú de Apple, Judith? Y por otra parte, quiero enseñarte cómo los utilizo yo en mis días para que me ayuden, por ejemplo, a ser más productiva o directamente cuál es mi uso real y los pros y contras de cada uno de ellos. Empezamos. Si has decidido empezar en el ecosistema de Apple, una de las principales ventajas, creo yo, que es la integración fluida entre todos estos dispositivos, lo cual te va a permitir sincronizar y compartir datos muy fácil. Por ejemplo, algo que seguro que has visto, puedes abrir una aplicación en tu iPad que tengas abierta en tu iPhone en tan solo un clic sin perder ningún dato. Además, si estás dentro de este ecosistema y aunque no tengas dos dispositivos, pero tengas una amiga que tenga otro iPhone, vas a poder tener esas funciones exclusivas como por ejemplo AirDrop o mensajes o incluso FaceTime, que son como aplicaciones o funcionalidades exclusivas solo de Apple y que por lo tanto vas a tenerlas sí o sí en cualquier dispositivo que compres de Apple. Pero obviamente, como te he dicho antes, también hay partes negativas y es que al estar dentro de un ecosistema cerrado como es Apple, si por ejemplo un día adquieres un Android o un Windows, es probable que te cueste entender ciertas funcionalidades o que te cueste esa sincronización. A pesar de que hayan aplicaciones o webs que puedan simular por ejemplo el AirDrop, nunca va a ser la comunicación tan fluida que si tienes dos dispositivos de la misma marca. Eso también pasa con Android, quiero decir, si tienes por ejemplo un ecosistema de Samsung, es probable que si quieres un iPhone te sea un poco complicado introducir ese dispositivo dentro de tu ecosistema de Samsung. Así que voy a empezar a hablar de mi dispositivo principal, el que uso cada día y el que me acompaña vaya donde vaya, el iPhone. El iPhone, sinceramente te lo digo, es una herramienta muy completa y que me ayuda en mis días a hacer prácticamente cualquier tarea. Tengo, por cierto, el iPhone 15 Pro, no es el Pro Max, es el Pro, y lo utilizo tanto por ocio como por trabajo. Obviamente es un dispositivo nuevo, tiene 6 meses de uso y por lo tanto no puedo ser muy hater con la batería porque no tengo nada malo que decir. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor, pero para el uso que yo le doy, que si estás suscrito al canal ya sabes cuál es, la verdad es que estoy muy contenta con él. Y para los más cotillas voy a dar un dato simplemente porque me huelo ya el comentario si después de 6 meses sigue teniendo ese 100% de capacidad total de la batería. Simplemente. Punto fuerte del iPhone, ya sea el modelo Pro, no Pro, Pro Max o un modelo incluso más antiguo, la cámara. Si quieres sacar fotos, vídeos de gran calidad, ya sea por tu trabajo, por ocio o yo que sé, incluso si quieres empezar un canal de YouTube, el iPhone va a ser una buena opción. Puntos negativos, que esto se repite un montón en mi canal, la personalización. Somos conscientes, los usuarios de iPhone, que no tienen la misma personalización un Android que un iPhone. iOS no es tan personalizable como Android y por lo tanto digamos que esas funcionalidades más de personalización son un poquito más justas, son más limitadas. Fans de Android, os doy la razón absoluta, yo jamás he dicho lo contrario, pero sí es cierto que a mí el minimalismo que tiene el iPhone de por sí, a mí ya me gusta. Es un estilo que me gusta un montón y el que no se pueda personalizar ciertas funcionalidades obvias y básicas de Android, a mí es algo que no me molesta porque no lo he hecho en falta. Para empezar, porque siempre he tenido iPhone y segundo, porque es que ya me gusta como es de base. Ahora, si lo quieres personalizar con un toque un poquito más personal o incluso pues con una estética distinta, el tema de los iconos y tal, se puede hacer, es más limitado que en Android, pero se puede hacer. Y te dejo por aquí en tarjetita un tutorial para personalizar tu iPhone tal y como lo suelo hacer yo. Y otro punto negativo es el precio. Por supuesto, somos todos conscientes que el iPhone es un producto caro. Y es cierto que esto se ve más reflejado en los últimos modelos. El iPhone 15 Pro es un ejemplo, pero es un dispositivo bueno y es cierto que a lo mejor podéis adquirir un iPhone 12 a bajo coste, pero podéis seguir teniendo esas actualizaciones de iOS. Y además sigue siendo un dispositivo bueno, tanto por cámara, como por pantalla, como por otras características más técnicas del dispositivo. Así que es cierto que si quieres adquirir el último modelo, aunque también te digo que comparándolo con las gama alta de Android, por ejemplo,
El precio tampoco es tan excesivo, está bastante en la línea de las otras marcas. Pero yo entiendo que de base el adquirir un iPhone puede ser una limitación por el tema del coste. Y hablando del iPhone, es probable que ya te haya nacido ese gusanillo con dos productos. Por una parte, un Apple Watch y por otra parte, unos auriculares, unos AirPods. Así que empezamos por el Apple Watch. Yo actualmente tengo el Apple Watch SE de primera generación, no lo venden, están vendiendo actualmente el de segunda generación y sigo pensando que es un buen dispositivo. Es cierto que si no me dedicara, y esto lo he hablado en otras ocasiones, si no me dedicara a lo que me dedico, a la creación de contenido, tal vez este año tampoco lo renovaría, pero tengo claro que este año se va a presentar algún modelo un tanto distinto o alguna mejora va a tener el Apple Watch de este año y por lo tanto es probable que lo actualice este año. Para entender un poquito qué uso le podríamos dar al Apple Watch o de qué manera lo puedes visualizar en tu cabeza, es como si te dijera que tienes un mini iPhone más limitado en tu muñeca. El Apple Watch tiene su catálogo de aplicaciones, que es cierto que tiene como sus aplicaciones nativas, pero a la vez, como está sincronizado con tu iPhone, puedes hacer que ciertas aplicaciones, no todas, aquellas que se hayan desarrollado también para Apple Watch, puedas tener las mismas aplicaciones de tu iPhone dentro de tu Apple Watch. Lo cual, lo que decíamos antes del tema de la sincronización, del ecosistema, aquí se potencia muchísimo. Lo primero que tienes que tener claro es que es un dispositivo, y lo vas a ir notando en ciertos menús, que su principal función es la salud y la forma física. Por lo tanto, va a ser muy útil para registrar entrenos, para medir la frecuencia cardíaca o incluso el sueño. Y también algo muy chulo, que es algo propio de Apple, que es el tema de los anillos, ya que puedes establecer objetivos diarios. También, igual que pasa con el iPhone, que tienes Apple Pay para poder pagar sin tener que tener una tarjeta física, también al estar sincronizado tienes esa tarjeta en el Apple Watch. Por lo tanto, en cualquier tienda donde acepten contactless, puedes acercar el Apple Watch y pagar con tu muñeca. También tienes, por supuesto, la aplicación Mapas de tu iPhone integrada directamente en tu Apple Watch. Así que puedes ponerte, por ejemplo, en la moto o yendo por la calle a algún sitio sin necesidad de coger el iPhone, consultar ese mapa solo en tu Apple Watch. Y obviamente, si a ti te va mejor Google Maps, a mí me va muchísimo mejor Google Maps que Mapas, puedes tener también la aplicación, ya que simplemente tienes que descargarla. Y entre muchísimas otras funciones, si tienes Spotify o Apple Music, lo que puedes hacer es controlar, por ejemplo, la música que esté sonando en tus otros dispositivos. ¿Vale la pena entonces invertir en un Apple Watch? Pues a ver, es que esto va a depender mucho de ti, de tus usos, pero sí que es cierto que lo que te va a aportar sobre todo es comodidad. El no tener que coger el móvil o tener que estar pendiente del iPhone para, por ejemplo, saber si has recibido un email, es decir, el tema de las notificaciones, alarmas. Como todo está sincronizado con el iPhone, te va a ser muy sencillo simplemente consultarlo desde tu muñeca. Incluso si quisieras, para ponerte un ejemplo, puedes responder llamadas desde tu Apple Watch, hablar literalmente así, sin necesidad de tener el iPhone al lado. Si eres una persona que te gusta cuidarte, que tienes un estilo de vida saludable, que te gusta salir a correr, ir al gimnasio, pienso que también te va a ser muy útil. Y seamos sinceros, si eres una persona que te gusta la estética, un Apple Watch pues puede ser un buen complemento porque estéticamente pues es muy bonito. Además de que puedes personalizarlo con esferas, tener como esos diferentes relojes en un solo dispositivo o incluso pues cambiarle las correas, que puedes encontrar correas en AliExpress, en cualquier tienda más barata o por ejemplo las mías que son de Rhino Shield. Puntos negativos, voy a ser muy breve porque lo sabéis de sobras. La batería, bajo mi opinión, no es buena. No dura lo que debería durar y también es cierto que yo al tener un modelo más antiguo pues me dura un día como muchísimo. Pero la media, seamos sinceros, es entre 1, 2, 3 días como mucho un Apple Watch. Entonces, si lo que tú quieres es olvidarte de cargar tu dispositivo y que funcione, pues el Apple Watch va a ser un dispositivo limitado para ti. Y otra cosa también negativa, igual que pasa con el iPhone, es el coste. Aquí sí que es verdad que comparado con otros smartwatches del mercado, pues el coste sinceramente es más elevado, pero claro, estamos hablando de que el Ultra, por ejemplo, vale 900 euros o casi 1000 euros, así que bueno, hay que tener en cuenta también esta parte negativa que sería el coste. Y por último, que no quiero que se me pase y es bastante importante, si algún día, María, quieres comprarte un Android y seguir manteniendo el Apple Watch, no va a funcionar, porque recuerda que el Apple Watch necesita un iPhone para poder vivir. Entonces aquí es donde vas a verte limitado y ligado al ecosistema de Apple
Y son esas pequeñas cosas que te he comentado antes que son negativas de estar dentro de un cierto ecosistema, porque también, por ejemplo, te va a pasar lo mismo si te compras el Watch de Google, no me acuerdo cómo se llama, el que le compré a Albert, porque no lo puede utilizar con su iPhone, solo funciona con un Android. Estas son las pequeñas cositas que te van a limitar si eres de un ecosistema u otro. Y vamos con el otro accesorio. Este vídeo va a ser largo, los AirPods. Judith, ¿qué AirPods debo comprarme? Pues no lo sé. Si te soy sincera, yo tengo los AirPods de segunda generación, pero obviamente no es un modelo que yo te vaya a recomendar porque a día de hoy, no por el mismo precio, pero en gamas similares tendríamos auriculares, por ejemplo, con cancelación de ruido. Pero sí que te voy a recomendar que tengas unos AirPods, porque es cierto que ya no solamente por la calidad del sonido, sino que también por el tema de la conectividad que te he dicho antes, el hecho de ponértelos y que los dispositivos entiendan dónde estás trabajando, si en el iPhone porque estés subiendo una story o editando en el MacBook, ellos se conecten automáticamente sin tú tener que tocar nada. Entonces, para mí esos son los pequeños detalles que me ayudan mucho a sacarle pues ese rendimiento y ser, como siempre digo, más productiva. Y si me preguntas entre los AirPods Max que no tengo o los Beats que me dejó Nikias y por lo tanto sí que los tengo, yo te diría que son muy buenos dispositivos y es cierto que hay una diferencia de 300 euros más o menos entre uno u otro. Entonces, si te gustan los grandes, yo me esperaría porque puede ser, hay rumores de que se presente en la segunda generación de los AirPods Max, así que yo ahí me esperaría, pero yo que tengo los Beats gracias a Nikias que me los ha dejado y los he probado bien y llevo meses con ellos editando y todo, a pesar de que sean caros, aquí sí que te diría que valen mucho la pena. Yo al menos estoy muy contenta con los Beats. Pero claro, esto ya te digo que como yo no me he gastado el dinero es muy fácil decir, ¿no? Entonces, bueno, como te decía antes que el Apple Watch es el dispositivo que quiero actualizar este año, los AirPods, depende de lo que se presente este año, también seguramente me los actualice. Los pequeñitos, los grandes, pues teniendo los de Nikias, que obviamente se los voy a tener que devolver, pues no me hacen falta. Por cierto, estoy leyendo ahora los puntos que me he marcado y hay una cosa que no he comentado y es el tema de la batería. Al menos los míos, los que tengo de segunda generación, es cierto que no los utilizo como por ejemplo los utilizaría otra persona más de llevarlos todo el día puestos. Para eso utilizo los Beats para casa, pero por ejemplo para ir al gimnasio de viaje o estar por la calle mientras tienes un trayecto de autobús y tal, a pesar de la cancelación de ruido y todo eso que hemos dicho antes, la batería para mi gusto es increíble. O sea, yo los cargo una vez a la semana y genial, porque al final tenéis que pensar que la cajita, ahí es donde van los auriculares que se van cargando, tú tienes que cargar la caja. Entonces, mientras la caja tenga batería, los auriculares los vas a tener siempre cargados. Y si te falta batería, literal, que yo los conecto y a los 10 minutos, al menos la caja ya tiene un 20% de batería y ya me ha cargado entonces los auriculares de dentro. Y los puedo utilizar literalmente al momento. O sea que para mí el tema de la batería de los AirPods, un 10. Bueno, llegamos ya casi al final del vídeo con la duda existencial de muchísimas personas. ¿Qué me compro? ¿Un iPad o un MacBook? Porque total, como el iPad a día de hoy hace lo mismo que un MacBook, ¿no? Pues yo, siendo sincera, si tengo que elegir, me quedaría con un MacBook. Pero para que entiendas el por qué digo esto, es necesario que sepas qué uso le doy a cada dispositivo. Antes de nada, necesito aclarar que soy una friki fan absoluta del Mac. Yo lo utilizo para todo. Sé que a lo mejor no está pensado para ese tipo de uso, pero yo lo utilizo para todo, para ocio o para trabajo. Si es que hay veces que incluso entro en Instagram desde el MacBook para no tener que coger el iPhone. O sea, yo literal, si no estoy de viaje o estoy fuera de casa, literal que es el dispositivo que más utilizo todo el día. Y otro tema también que no quiero dejar de lado es la estética. No solamente lo bonito que es un MacBook, sino, porque es así, es que es bonito, o sea, creo que compartimos opinión, seas de Windows o no, un MacBook es estéticamente bonito, sino también por lo ligero que es. Creo que tienen fama de ello y con razón. O sea, al final tenéis que pensar que, por ejemplo, si eliges un modelo como yo, ahora hablaremos del modelo, de 13 o 14 pulgadas, es un modelo que entre lo finito que es, que casi no pesa y que te cabe en cualquier bolso o mochila, es muy fácil de transportar y por lo tanto, pues es muy práctico. Si eliges un modelo de 16 o de 15 creo que es, pues sí que es cierto que ahí se te complica un poco la cosa. Pero si no, es que es muy cómodo. Para que quede claro, yo tengo el MacBook Air M2 en color blanco estrella. El color es importante porque a veces me lo preguntáis. En color blanco estrella. Entonces, ¿por qué un Air? ¿Por qué no un Pro? Pues mira, si te soy sincera, hace 10 años yo elegí un Pro
porque a mí Apple, cuando fui a la tienda, me recomendaron mejor un Pro por el perfil profesional que yo era, ¿no? Pues más de edición de vídeo, edición de fotos, incluso programación en aquel momento. Entonces ya me recomendaron un Pro, porque en aquel momento el Air y el Pro eran modelos muy distintos. El Air estaba enfocado más a ofimática tal vez, un modelo sencillo que valía pues 800 euros, 900 euros, que estaba compitiendo con pues modelos bastante similares, muy sencillos, que además estéticamente eran bastante horrorosos, con marcos así de grandes y que es cierto que no pesaban nada, o sea, lo podías coger, no pesaban nada. Comparado con el Pro, que es el que yo compré en 2015, bueno, me regalaron mis padres en 2015, que sí que era un poco más armatoste, pesaba un poco más, era un poquito más gordito, pero tenía los bordes más finos, estéticamente parecía, pues como dice su nombre, ¿no? Más pro. A día de hoy la cosa cambia un poco, repito, todo esto bajo mi uso y mi experiencia teniendo ambos modelos. Por el trabajo me dieron un MacBook Pro, pero con procesador Intel, ahora hablaremos del procesador. Y yo elegí comprarme un MacBook Air con el procesador de Apple, justamente pues el M2. Y yo os prometo que a día de hoy, si te estás planteando comprarte pues un MacBook Pro o un MacBook Air, es cierto que el MacBook Pro tiene pues cositas más pro, como por ejemplo el tema de los puertos, es más práctico y te va a ser más práctico en tus días, pero por lo que hace más al cúmulo de lo que vendría a ser todo el ordenador, son modelos muy similares. Y repito, ya sé que el MacBook tiene pues ventilador y el Air no, o sea, esas cosas ya las sé. Pero, por ejemplo, yo que soy un perfil, considero bastante pro en ese sentido porque le tiro mucho de edición y de programas bastante tochos, me va muy bien el Air. Entonces creo que a día de hoy es más complicado la elección del dispositivo porque son bastante similares. Esa es mi opinión. Entonces, puntos positivos bajo mi opinión. Para mí, lo fácil que es utilizar Mac OS. O sea, yo es cierto que si vienes de Windows, yo te entiendo, mi madre te entiende, es complicado de primeras entender un poquito dónde está cada cosa, ciertas aplicaciones, o qué significa Finder, o qué significa Launchpad, o qué significa el Trackpad. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero te prometo, y mi madre lo puede decir ahora mismo en comentarios, que cuando te acostumbras es como todo, ¿no? Te juro que mi madre tardó literalmente 4 horas en entender qué significaba cada cosa y en hacérselo ya suyo. También lo que decíamos, lo puedes utilizar tanto para tareas más simples, ofimática, enviar emails, pero también es una herramienta muy potente, como te estaba antes diciendo, para, por ejemplo, creatividad, pues para programas de fotos, vídeos, tienes Final Cut, obviamente aparte, pero tienes acceso a Final Cut, que es un programa solo para Apple, y la verdad es que es un programa muy potente. Y por ser de Apple, pues tiene ciertas funciones que solo vas a tener si tienes un MacBook o un ordenador de Apple. Por ejemplo, primero, hablando del ecosistema, que esté todo sincronizado, el hecho de copiar un texto en el MacBook y que se te pegue en el iPhone y viceversa, o en el iPad o cualquier dispositivo que tengas. O, por ejemplo, el poder hacer clic derecho y encontrar la opción de eliminar fondo, que es una cosa del iPhone, pues que vino con la actualización de macOS. Entonces, son pequeñas cosas, y las actualizaciones que cada vez que actualicen el MacBook pues van implementando nuevas mejoras y nuevas incluso aplicaciones para tu uso diario. O sea que es una herramienta muy completa y si quieres más truquitos entre iPhone y Mac, por ejemplo, te dejo por aquí la tarjetita. Puntos negativos, si soy una pesada, pues sí, claro, el precio, pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración y el por qué digo el tema del precio, porque es cierto que, bajo mi opinión, el precio no es tan disparatado, ¿vale? Por todo lo que te ofrece, pero sí que es verdad que si lo comparamos con ordenadores Windows, y aquí sí que entro más no en un MacBook, sino en cualquier gama a Mac, es decir, un iMac, un Mac Mini, un Mac... Lo que digamos que es un poco que la gente critica y que es lógico que lo critiquen es el tema de los componentes, ¿no? Si tú, por ejemplo, necesitas tener más memoria RAM, obviamente pues hay que pagar un extra. Pero claro, ese extra pues es bastante caro, hay que ser sinceros. Entonces el ordenador, si de base te cuesta 1.200, acabas pagando 1.700 como pagué yo. Esto es un poquito como la parte negativa y luego si un día quieres ampliar la memoria RAM, pues no puedes, como si por ejemplo podrías hacer en un Windows. Es un poco el lado negativo y obviamente cada empresa tiene sus estrategias y en este caso pues es así. Entonces si tú quieres un día cambiarte la memoria o ampliar la memoria RAM o algo así, pues tendrás que actualizar todo el dispositivo. Y aquí vienen un poco los problemas de pues me arrepiento de no haber cogido 500 gigas y he cogido 256 o yo ahora me voy a coger 2 teras y seguramente esto que te acabo de contar es como la queja que más se escucha de usuarios de Mac. Y
por otra parte ya tenemos el iPad. El iPad es verdad que no quiero hablar mucho, no quiero entrar mucho en detalle porque hace muy poquito que lo tengo, hace casi un año, y me estoy planteando hacer el clásico vídeo de mi canal de mi experiencia tras un año de uso, porque es verdad que es un amor-odio y lo sabéis, he tenido momentos de frustración de decir he tirado el dinero. Entonces, si te interesa ese vídeo, házmelo saber en comentarios, déjame un like, suscríbete, porque lo puedo preparar y subiros ya mis opiniones más sinceras de cómo yo he podido incorporar este elemento dentro de mi ecosistema y en mis usos más reales. Entonces nada, eso yo te lo dejo aquí abierto. Si te apetece ese vídeo, pues dímelo en comentarios. Pero sí que quiero comentar un par de cosas. Dejando de lado todo el tema de mi uso propio y mi experiencia personal con este dispositivo, siendo sincera contigo, creo que una tablet, pero más centrado en un iPad, es un dispositivo muy bueno y para mí es como el dispositivo perfecto. Y otra vez se me está olvidando el modelo de mi iPad. Yo tengo el iPad Air 5, el de 2022, ¿vale? Creo que tiene el procesador M1. ¿Por qué digo lo de la herramienta perfecta o el dispositivo perfecto? Porque creo que es el más versátil. Si quieres una pantalla táctil, iPad es una buena opción. Si le conectas el típico teclado de Logitech, ¿vale? Que es algo así, con tecladito y también trackpad, pues se convierte en un mini portátil. Entonces también te va a ser muy útil. Y si lo que quieres, por ejemplo, es algo más de redes sociales, pues ver YouTube, ocio, pues es un mini monitor que también te va a ser muy útil. Entonces, para mí es como el iPad es la herramienta perfecta para cualquier cosa que necesites hacer. Hay que tener en cuenta que existen varios modelos. Está el iPad mini, iPad Air, iPad Pro, y que cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Pero yo, teniendo el iPad Air, lo único que te puedo decir es que es un dispositivo que no pesa nada, que es súper versátil, lo puedes transportar muy cómodamente. Y yo, ya lo sabéis, lo visteis en el vídeo que te estoy dejando en tarjetita, para viajes cortos como fines de semana donde tengo que un poquito trabajar, tener algún guión, Notion abierto, notas o incluso consultar pues cosas en internet. E incluso ocio, pues ver Netflix, Apple TV Plus o lo que sea dentro de un dispositivo pues así de pequeñito, pues es lo que me llevo. No me llevo el MacBook, a no ser que tenga que editar. Que a pesar de que tenga programas de edición el iPad, pues quienes estamos acostumbrados al MacBook se nos hace un tanto complicado. Pero no quiere decir que no sea útil o práctico, tampoco para editar me refiero. Y por último, ahora sí que sí, lo siento que largo, madre mía, si os gustan los vídeos de charlita os encantados de vídeo, pero si no, lo siento. Para completar este ecosistema, aunque realmente no forman parte de un ecosistema, sí que es cierto que hay ciertos accesorios de Apple que te van a ayudar también a sacarle bastante provecho a tus dispositivos. Por una parte serían los AirTags y por otra parte, por ejemplo, podría ser el wallet, la cartera magnética de Apple, que yo no la tengo, pero sí se la regalé a Albert, y por lo tanto la tengo en casa. Yo tengo la de Spigen, lo sabéis, y por eso te puedo hablar tanto bien como mal de ambos modelos. Entonces, para empezar, los AirTags también, si no has visto el vídeo de los accesorios, te lo dejo por aquí porque te hablo tanto de la cartera como de los AirTags. Es el localizador de Apple y lo quiero destacar en este vídeo porque siempre te lo enseño para iPhone, pero también es válido para iPad. Obviamente es más útil para iPhone porque el iPhone lo lleva siempre contigo, pero también se podría utilizar para iPad. De hecho, se lo regalamos a mi suegro para iPad y le va muy bien. ¿Para qué sirve, por ejemplo? ¿O para qué es útil? Pues dado que la aplicación Buscar propia nativa de Apple la tienes disponible en todos tus dispositivos, puedes tener localizado aquello donde le hayas dado el AirTag, pues el coche, o una mochila o una maleta, y lo puedes, como digo, tener visible en cualquier dispositivo. Así que por esa parte, pues súper bien. Algo que pocas veces voy a poder decir, algo positivo aquí es el coste, porque sinceramente creo que cuesta 50 €, creo yo, pero si compras el pack de 4 sale a 25 € el AirTag, creo, si no recuerdo mal, o han subido los precios, a mí me costó eso. Entonces creo que es un dispositivo que vale la pena tener en el caso de que te interese su funcionalidad, así que por esa parte súper bien. Punto negativo, pues lo de siempre, si luego te compras un Android y quieres seguir utilizando este dispositivo, no te va a servir porque está fuera de la marca. Y luego, por otra parte, el tema de la cartera, el wallet de Apple. Vale, yo tengo el de Spigen por tema de precio. Es cierto que la cartera de Apple creo que cuesta unos 80 €, 70 €, 60, no me acuerdo muy bien. Y la de Spigen creo que cuesta entre 10 y 20, entonces ahí se nota el precio. Pero una cosa buena que tiene es, como todo, es el tema del buscar, ¿no? Esto es algo muy chulo y es que esta aplicación que te contaba antes del AirTag es muy útil, no solamente para el tema de los accesorios, tanto el wallet que tiene la opción buscar y por lo tanto si pierdes la cartera
puedes tenerla localizada en todos tus dispositivos por la aplicación Buscar, igual que el AirTag, sino que también algo positivo es que si pierdes el iPhone o pierdes el iPad, o no de perder que te lo hayan robado, sino que no sepas dónde está, pues si en casa de una amiga porque te lo dejaste el otro día, o en el coche o similar, o en casa de tus padres, pues desde esta aplicación Buscar también puedes tener localizado todos tus dispositivos que tengas de Apple. Así que también pues es un punto a favor. Y ahora sí que sí, pues nada, finalizamos el vídeo. Millones de gracias por haberte quedado hasta el final. Es cierto que quería hacer como una agrupación de todo mi ecosistema porque muchas veces me lo preguntáis, y no solamente por eso, sino también porque creo que siempre hablamos de las cosas positivas, pero hay que ser conscientes que también, a pesar de que si hacemos una balanza lo positivo gana, también hay cosas que te limitan al estar solo centrado dentro de un propio ecosistema. Pero a la vez, si quieres tener como varios elementos de diferentes ecosistemas, muchas veces no funcionan entre sí. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque nos pasó con el Pixel. Todos los ejemplos que te he puesto son usos reales, es para lo que yo realmente le doy ese uso cada día. Y nada, de verdad que espero que te hayan servido mis experiencias para decidirte si querías tirar por un camino u otro. Y déjame en comentarios si tienes pensado renovar o adquirir alguno de estos productos este año. Me hará muchísima ilusión leerte y ya sabes que ahí estoy siempre atenta a los comentarios. Millones de gracias, recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte los futuros vídeos, que subo ahora mismo cada 2 días un vídeo nuevo, así que suscríbete para no perderte todo ese contenido que te espera. Y nada, puedes dejar ese buen like y ese comentario si te apetece ese vídeo de la experiencia del iPad, que tengo como sentimientos encontrados, y si te apetece seguir viendo más vídeos en mi canal, te dejo por aquí este que a lo mejor pues aún no has visto. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.